docentes rurales son aquellos que tienen un cierto compromiso, asumen ese compromiso con los niños, con la comunidad, con la educación. Defenderla hasta morir. Bandera de la patria. Celeste blanca. Escudo de la unión y de la fuerza. Ser maestro es un acompañamiento permanente. Y en el medio de mi pecho, la República Argentina. Con que nuestros padres nos dieron independencia y libertad. Banderita de Belgrano, tan hermosa como el sol, en las fiestas tú flameas alegrando el corazón. Día de la victoria en la guerra. El trabajo y la cultura en la paz. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Voces de la Escuela, este programa que trata de unir a todos los que hemos pasado alguna vez por la escuela para que de alguna manera u otra también podamos ser parte hoy de esta realidad que es la educación argentina. Entonces necesitamos entre todos construir un mejor futuro y ese mejor futuro tiene que ver con nada más ni nada menos que la escuela, la institución escuela. ¿Cómo estás, Lucas? Bueno. Bien. ¿Cómo anda todo? ¿Bien? Todo bien, contento por estar acá una vez más en Voces de la Escuela. Muy bien, un gusto compartir el programa con vos. Y bueno, si la gente se quiere comunicar, ¿cómo hace? Tienen que escribirnos a nuestro Instagram, que es @Voces de la Escuela. Pueden mandarnos un mensaje, alguna pregunta, alguna inquietud que tengan sobre la docencia y se charlará en vivo. Además, no se olviden de seguirnos en nuestro canal de YouTube, que es Voces de la Escuela. Muy bien. Y aparte todos aquellos que tengan algún proyecto especial que quieran contarnos, nos mandan también, nos dicen en qué consiste ese proyecto y van a tener su espacio en Voces de la Escuela. Así que todo lo que sea innovador en la escuela viene bien. A todos nos puede hacer crecer también viendo lo que otras escuelas hacen. Yo no quería dejar de pasar el inicio antes de entrar con nuestro invitado de hablar nada más ni nada menos que de estos 40 años de democracia. Es decir, para vos, Lucas, debe ser que te estoy hablando de historia antigua porque vos naciste en el año 2003. 2003, claro, es un niño. Pero bueno, digamos, no tenemos que dejar de pasar este hecho icónico en la historia reciente argentina y defender la democracia, que en definitiva es nada más ni nada menos que defender nuestra Carta Magna, ¿no? Por eso me gustaría empezar el programa de hoy leyendo precisamente cuál es el objeto de la Constitución, que dice a través del preámbulo, que es afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. Obviamente es el deseo más que actualizado para que tengamos una mejor Argentina, para que sigamos por el camino de la democracia, para que haya respeto, para que podamos compartir y en tal caso, como en algún momento se dijo, que ganemos todos, ¿no? Es decir, cuando estamos votando estamos ganando todos porque estamos ejerciendo el derecho a elegir a nuestros representantes y después trabajar todos codo a codo, que creo que sería lo mejor, dejar de lado los resentimientos, ¿no? Así que, sobre todo para los jóvenes como vos, que por ahí no vivieron esa otra etapa, que era donde la Constitución no se respetaba precisamente los derechos, ¿no? Pero aún así, a pesar de que yo haya nacido en democracia, hay algo que comparto con todos los jóvenes y es que hay un vestigio constante de la democracia y la importancia de la misma y la respetamos. Porque claro, a pesar de no haber nacido en una dictadura, sabemos lo importante que es. Por eso siempre hablamos de no olvidar de todo lo que pasó en el pasado, de nunca más. Perfecto, muy bien. Bueno, estos son los jóvenes que necesitamos. Y seguro que Coco, que está allá, que también es jovencito, sigue apostando a la democracia en nuestro país y a celebrar esto, ¿no? De que uno puede vivir en libertad. Y lo bueno también esto es de pensar en que
todas las personas pueden habitar el suelo argentino. Eso es una cuestión tan amplia y de tanto respeto por otras culturas, por otros pueblos, así que bienvenidos a todos aquellos que vengan en son de paz a nuestro país. Muy bien, y hoy vamos a tener nada más ni nada menos que un invitado muy especial. Yo te voy a leer nada más que parte de su currículum, porque tiene 6 hojas de currículum. Entonces, y lo lindo de todo esto, que él está encima en un lugar que muchos de nosotros ya debemos querer estar en esa zona. Se llama Marcelo Alberto Massa, es doctorado en educación por la Universidad Internacional Interamericana, máster en educación, diplomado universitario de la formación docente con mención en ciencias naturales por la Universidad Nacional de Quilmes, maestro especializado en educación primaria por el Instituto Superior de Formación de Mar del Plata. Aparte, bueno, ¿qué ha sido? Asesor. Has trabajado en la Patagonia, inspector, supervisor, docente, es todo lo que un docente puede pretender llegar con esa formación y mucho más, porque aparte es un ser humano extraordinario. Marcelo, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Muchas gracias, Juan. Realmente es un placer para mí poder acompañar hoy este espacio. Un saludo muy grande para Lucas, Coco y todo el equipo de la radio. Muchísimas gracias. Bueno, un placer recibirte. Vamos a decir a la gente nuevamente que Marcelo está desde Mar del Plata, es su lugar de residencia actual, y me pareció tan lindo cuando nos mandaste el video con ese fondo del mar que todos los que estamos en la ciudad de Buenos Aires por ahí estamos deseando, pero precisamente porque tu tema tiene que ver con esto de los ambientes, ¿no? Y la educación ambiental, que es tan importante para los tiempos que corren, sobre todo si uno está mirando las noticias y ve los incendios forestales, si ve qué está pasando en cataratas con el tema de la cantidad de agua caída y cómo se producen los desbordes a través del caudal del río. Bueno, esto no es porque sí, ¿no? Y entonces creo que ahí es donde tenemos que empezar a preguntarle a un especialista como Marcelo, a ver, ¿qué es la educación ambiental, Marcelo? Bien, en realidad la educación ambiental está, digamos, contemplada en todo lo que tiene que ver con lo normativo, y a su vez es un ejercicio, tiene que ver con el ambiente. Hay muchas discusiones en relación a si es medio ambiente o si lo llamamos ambiente, y en realidad tiene que ver con cómo en los países de habla hispana hicieron una traducción de un término inglés, y no solamente tiene que ver con lo semántico, sino también que atraviesa un problema de contenido. Cuando hablamos de medio nos referimos a un conjunto de circunstancias o condiciones exteriores a un ser vivo que influyen, por supuesto, en su desarrollo y en sus actividades. Y el ambiente, en realidad, es lo que rodea a algo o a alguien como elemento de su entorno, ¿no? Claro. Por lo tanto, sería el ambiente una conjugación de elementos biológicos, químicos, físicos y socioculturales que interactúan sobre cada organismo defendiendo su vida. Es decir, un todo integrado. Conseguimos en la educación ambiental como una integración, ¿no es cierto? También de disciplinas, ya que hablamos de términos educativos, de escuela, es decir, de todo lo que atraviesan, ¿no? Bien, entonces también podríamos incluir allí que el concepto de ambiente es también un concepto de la acción del hombre sobre el medio, por lo tanto es una construcción, ¿no? De un medio o de un lugar que naturalmente ha sido modificado por el hombre. Claro que sí, y a su vez cada una de las personas estamos insertos y adentro de ese ambiente. Por lo tanto, nos corresponden o nos competen, digamos, en la preservación, el cuidado, y estamos en permanente evolución y cambio, porque todo lo que tiene que ver con educación ambiental nos atraviesa, como decía anteriormente, transversalmente. Claro. Entonces nos toca todos los aspectos de nuestra vida. Nos podemos centrar en distintas aristas, hay términos que ofrecen mucha discusión y que permanentemente
evolucionan y nos posicionan como individuos a nosotros, digamos, en lo que corresponde a la toma de conciencia, a que no nos pasen desapercibidos, como bien vos decías, algunos aspectos que tienen que ver con el desarrollo humano, con las actividades productivas, etcétera, ¿no? Claro. Si vamos un poquito a lo normativo o a lo macro, para ir después puntualizando algunos aspectos más interesantes quizás, o más bien metodológicos, que relacionan las voces de cada una de las escuelas de nuestro país, obviamente, y del mundo. Vamos en Argentina a desprender el artículo número 41 de la Constitución Nacional, donde habla que todos los habitantes gozamos del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para nuestro desarrollo y para que las actividades productivas satisfagan, por supuesto, nuestras necesidades, ¿no? Las necesidades presentes, y que esto también sin comprometer las de las generaciones futuras. Es decir, porque nuestro deber es preservar todo lo que tenga que ver o lo que tenga vinculación al ambiente. Bien, por lo menos de eso versa el artículo 41, ¿no es cierto? Que es el disparador para hablar de esta temática tan interesante. Y está bueno que vos lo traigas al artículo 41 porque hablando, como iniciamos el programa, ¿no? Con la democracia, con nuestra Carta Magna, que es la Constitución, y allí el artículo 41, es decir, establece cuál es el derecho que tenemos, pero también, como todo derecho, nos genera obligaciones. Entonces, tenemos que empezar a trabajar para que esto no sea solamente un enunciado bondadoso y simplemente de buenos deseos, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto, es clave ese trabajo y también a nivel docente o comunidad educativa, porque intervienen los padres, las familias y todo el acontecer que nos pasa a uno, ¿no? O que nos atañen como institución. Es importante considerar que cada una de las instituciones educativas, en este caso es la que vamos a hablar o hacer referencia, están insertas dentro de un medio, con las diferentes realidades, ¿no es cierto?, que puede tener, por ejemplo, la provincia de Córdoba, la provincia de Mendoza, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Cruz, por ejemplo, por tomar algunas de las 24 jurisdicciones. Claro, ahí estaríamos dentro de ese constructo social, ¿no?, del ambiente, cómo también las distintas culturas o los distintos grupos humanos se van adaptando, entre comillas, al lugar y cómo se van generando esas sociedades también en relación con la naturaleza. Exactamente, es un conjunto que permanentemente está en evolución, cambio, y a donde podemos tener algunas particularidades y analizarlas en general. Para darle un marco dentro del educativo, ustedes saben que en Argentina existe la Ley de Educación Ambiental Integral, que no tiene muchos años de sancionada. Y ahí se establecen derechos de educación ambiental integral como una política pública nacional. Exacto. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, que se imparte, es una ley, como si fuera en nuestro caso la Constitución, vamos a ir ahora específicamente a algo un poco menor, pero que está enmarcada, desprendida de ese artículo 41, y esta ley, al ser política pública, nos obliga y nos interpela a nivel docente, a nivel familia, a nivel sociedad y a nivel educativo, ¿no? Bien. Esta ley promueve dos palabras muy claves, por ejemplo, para hablar de estas temáticas ambientales: la conciencia y la responsabilidad ambiental. O sea, estas dos se van construyendo y van, digamos, evolucionando paso a paso en la medida que vamos avanzando. Pero no intervino solamente el Ministerio de Educación para dar este marco o esta aprobación de la Ley de Educación Ambiental Integral, que tiene vinculación a todos los niveles del sistema educativo de la República Argentina, sino que también intervino ahí el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto, como decía anteriormente, al Ministerio de Educación. Y también hubo, porque no podemos dejar de lado los involucrados en general, que son cada una de las 24 jurisdicciones del país. Ustedes saben que también las provincias generan consenso y a través del marco que le pueden expresar ese consenso de discusión y debate que se da todo el tiempo, es el Consejo Federal de Educación, ¿no? Que si me permitís un minutito, Marcelo, es lo que a mí personalmente desde este programa me interesa, ¿no? Que realmente podamos ver
que hay una unidad en función de lo que son los diseños curriculares o qué es lo que hay que enseñar y cómo habría que enseñarlo y qué pasa con el aprendizaje, pero que también cada jurisdicción tiene su propia autonomía y baja esto a sus realidades, ¿no? Entonces, por eso es tan interesante y diríamos que hoy empezamos con esta forma de vincularnos con una persona que está en Mar del Plata, que tiene una formación tan amplia y tan profunda. Entonces, para darnos cuenta de que la formación docente en todo el país y la especificidad en todo el país es tan importante, porque hay que analizar esto en las distintas situaciones en que se dan los ambientes y los hechos educativos, ¿no? Así que por eso yo destaco esto de que Marcelo pueda salir desde Mar del Plata, porque no ha estado solamente en Mar del Plata. Marcelo, has vivido muchos años en Patagonia. En la Patagonia, exactamente. Soy marplatense de origen, trabajé en escuelas también en la ciudad de Mar del Plata y posteriormente, por diferentes situaciones, estuve en Patagonia 27 años. Mira. Y volví no hace mucho tiempo, o sea que interactué todo el tiempo desde, valga la redundancia, desde distintos aspectos, como bien vos decías, que cruzan lo educativo. Y estas temáticas también en general, ¿no? Son temáticas muy interesantes. Que como bien decías, Juan, cada una de las jurisdicciones debe adecuar o debe atender, digamos, a su propia realidad. No alejarse de un marco normativo federal que nos compete a todos como país, claro, pero a su vez generar la propia política educativa que atienda las realidades y particularidades en cuanto a estas temáticas que tiene cada jurisdicción. Por ejemplo, como bien vos decías, ¿no? Ese Consejo Federal, volviendo a lo anterior, tiene la voz de cada ministro de Educación de cada jurisdicción. Entonces ahí se discute esta temática. Posterior se aprueba la ley y demás, pero un paso que tiene vinculación con lo que nombraba recientemente, cada jurisdicción lo toma y lo regula con una nueva normativa que tiene relación y vinculación con la anterior. No puede estar en no sintonía, por ejemplo, ¿no? Pero atiende a los casos particulares. Y ahí aparecen también, yendo profundamente a lo educativo, el desarrollo de diseños curriculares que contemplan estos aspectos a trabajar, los enmarcan, digamos, ¿no? Pero una cuestión muy importante que podemos avanzar más adelante es un plano metodológico, es decir, cómo lo toman las escuelas, cómo poder incentivar esto, y a su vez que no es solamente una disciplina o es un abordaje aislado, claro, sino que también, como la temática es transversal a nuestras vidas, digamos, nosotros lo vamos a analizar de la educación, pero atañe a todo, porque un accidente geográfico, alguna catástrofe puntual, la deforestación, lo que tiene que ver con los incendios, lo que vos nombrabas anteriormente, la crecida de los ríos, el tema de cataratas y demás, y todo lo que acontece a nuestro alrededor y que tiene que ver con el medio, nos involucra, nos atañe, estamos inmersos en él, entonces ya de por sí nos propone desafíos, ya sea para mantener recursos, para hablar de sustentabilidad, para generar acciones de mantenimiento, de concientización, de conocimiento. Es decir, hay infinidad de temáticas que se pueden desprender de esto que vamos a hacer, digamos, como un punteo, una pincelada en general, sin ser tan académico, y un poco para que todos los que nos están escuchando, docentes, o padres, familias, y toda la comunidad, pueda, digamos, ver la importancia que tiene desde el análisis escolar o institucional, pero también desde las propias acciones, ¿no es cierto? Por eso la escuela es la madre, en este caso, de la concientización, ¿verdad? Porque a partir de ahí es donde van a ir hacia los familiares para abrirse a esas sociedades, y por eso tiene tanto que ver con esta idea de construir un ciudadano diferente, con una mentalidad diferente, con el respeto hacia el ambiente, ¿no? Por supuesto que sí, y ya desde los más chiquitos, si vamos al nivel inicial, hay, digamos, unas políticas de trabajo en ese sentido que van logrando esa concientización paulatinamente. Por supuesto, hay que respetar de manera transversal todo lo que tiene que ver con los niveles, las modalidades. Podemos analizarlo desde un nivel de educación superior, a nivel universitario, de programas y políticas que tienen que ver con
con todo lo que versa el tema ambiental, y a su vez con propuestas concretas de bajadas al aula o a la institución, teniendo en cuenta las edades evolutivas, las distintas etapas de cada uno de los alumnos, comenzando desde los más chiquitos y siguiendo hasta el adulto, así que nos compromete a todos. Algo curioso, interesante en función a también esta política, si la extendemos a nivel mundial, nosotros en el 2015 encontramos la Asamblea General de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que nuclea varios países, ¿no es cierto? Sí. Ahí, en ese año 2015, se propone a nivel mundial una agenda que naturalmente se llama Agenda 2030, cuyo objetivo fundamental vinculado a esta temática es el desarrollo sostenible. Ahí también la educación ambiental es transversal y subsidiaria a 17 objetivos que se plantearon en esta asamblea que tienen que ver con el desarrollo sostenible propuesta por Naciones Unidas. En un marco general, nombro 2 o 3, porque son 17 en general, están todos vinculados, pero voy a destacar el 4, que es una educación de calidad. Habla a nivel, ya estamos hablando a nivel de la ONU, para trabajar como Agenda 2030, con metas, con situaciones puntuales y demás, en educación de calidad, también en acciones vinculadas al clima, a la vida submarina, a la vida de los ecosistemas terrestres, y por supuesto se habla sobre la pobreza, la igualdad de género, la reducción de las desigualdades, la industria como manufactura o como infraestructura e innovación, las energías, es decir, cada uno de los objetivos, la producción, el consumo y el consumo responsable, claro, todo atañe al medio ambiente, es decir, el agua u otro tipo de recursos, es decir, todos están vinculados en esta Agenda 2030 y estos países a nivel mundial están preocupados y avanzando en esta política. Pensando, por lo tanto, Marcelo, a ver si estás de acuerdo conmigo, pensando un poco esto de reflexionar entre todos de que somos la única especie viviente que contamina, ¿verdad? De acuerdo a lo que nosotros hemos hecho en esta relación sociedad-naturaleza, ¿no? De lo que es el extractivismo, de lo que es utilizar los recursos naturales y transformarlos en beneficio supuestamente de las economías del hombre, pero que luego todo esto vuelve en desperdicios y es un círculo que por eso hablamos de sustentabilidad y por eso hablamos de energías renovables, ¿verdad? Por supuesto que sí, totalmente de acuerdo en el planteo, además en la observación en general. Esto nos compromete, si volvemos al artículo 41 de la Constitución Nacional, es decir, ¿qué dejamos a las generaciones futuras? Exacto. Es decir, tenemos recursos que se renuevan, otros que no, y también actitudes de conciencia en cuanto a contaminación y otras temáticas importantes que nos atraviesan todo el tiempo, teniendo en cuenta las futuras generaciones, ¿no es cierto? El recurso, por ejemplo, pesquero, es decir, se cruza absolutamente con todas las actividades vinculantes. Por lo tanto, no es solo cómo lo abordamos en una institución escuela, qué acciones podemos hacer de acuerdo al alumnado y demás, sino también la generación de conciencia, responsabilidad y demás. Bien, entonces, hay una palabra clave en esta temática, es importante, ver el ambiente desde una perspectiva integral. O sea, la palabra integralidad es fundamental en esto, porque de esa manera vamos a asegurar que este conocimiento de algo integral, que se analiza desde varias aristas o puntos de vista, incluyan absolutamente todos sus elementos. Y así se pueden asegurar una multiplicidad de enfoques de forma articulada. Es decir, tomar conciencia o avanzar a una perspectiva de integración requiere de otras disciplinas, de otras áreas vinculantes, y no solo en el mundo educativo, sino también en el mundo de la industria, en el mundo de las empresas, en el mundo de la producción. Claro, porque si no cambiamos la forma de pensar, ¿no? Esta modernidad o posmodernidad que nosotros tenemos, en esto que vos dijiste antes, ¿no? De la forma de consumo y de pensar en esto, en los desechos, ¿no? Y a partir de ahí en los famosos 3 elementos del ambiente, ¿no? El aire, el agua y el suelo, que en definitiva conforman nuestra casa.
Marcelo, Exacto. como es 18 y 29, yo le voy a dar el paso a Lucas porque él nos va a decir cómo está la temperatura, qué nos está pasando acá en Buenos Aires. Después te vamos a preguntar cómo está el tiempo en Mar del Plata, porque también esto tiene que ver, creo que hoy empezamos a entender por qué es necesario saber la temperatura y todo lo demás, porque en definitiva forma parte de este desarrollo que nosotros también estamos cambiando, a pesar de que hay gente que diga que no hay cambio climático, el cambio climático existe. Muy bien, a ver, Lucas. 18 horas, 29 minutos, temperatura 13 grados, sigue el frío, hay que abrigarse, humedad 49% en la ciudad de Buenos Aires y estamos todos palpitando el verano que llega dentro de poco. Yo no entiendo bien cómo sigue el clima, porque hace unos días estábamos llegando a los 30 grados y ahora llegamos a los 18. Bueno, yo te diría que meteorológicamente hablando estamos en la primavera y entonces esto hace que que se desestabilice el comportamiento atmosférico en función de cómo estamos recibiendo el calentamiento nuevamente hacia nuestra región, y a partir de allí estas diferencias que siempre pasa en estas primaveras inestables, sumándole otros aspectos también. Ya dentro de poquito vamos a tener meteorólogos, Lucas, te voy a traer un meteorólogo que te va a aclarar todo esto mejor que yo. Pero bueno, es importante. En Mar del Plata, ¿cómo está? Acá hay mucha humedad, no hay tanta humedad, pero está lloviznando. Sí, acá está, bueno, no llueve todavía, pero bueno, las temperaturas bajaron mucho esta semana. Ajá. Estamos en promedio de 12 grados de máxima, algunas ráfagas de viento también, por la mañana muy lindo, soleado, pero fresco. Claro. Y la semana pasada teníamos alrededor de 25, 27 grados, a temperaturas, algunos días muy calurosos y otros van cambiando notablemente. Bueno. Es así, Mar del Plata. Y sobre la noche, generalmente que estemos en verano, baja o desciende bastante la temperatura y corre un airecito un poco más fresco. Ahí está la acción moderadora del mar en la temperatura, que es fundamental. Exacto. Bueno, Marcelo, entonces siguiendo con el tema del cual vos sos especialista y nosotros estamos aprendiendo, a ver, yo, papá, te digo, bueno, a mi hijo le hacen reciclar tapitas en la escuela, dicen que hagamos huerta orgánica, están estudiando las famosas 3 R's. ¿Eso es todo o hay algo más por hacer en las escuelas? Bien, yo creo que en las escuelas cada una de las temáticas, no solo esta, tiene un abordaje multidisciplinar y siempre hay mucho por hacer. Cuando uno toma, por ejemplo, de esta determinada temática, esos ejemplos que vos nombraste recién, están, digamos, como acortando parte de algo que, si bien está estipulado, como decíamos anteriormente, en los diseños y demás, se hace un recorte arbitrario. En general, es decir, bueno, tocamos estas temáticas y después las van graduando año a año. Por eso existe el diseño curricular, que es un marco, digamos, de trabajo y de avance para los distintos niveles del sistema educativo. Más allá de eso, que es súper importante, está después todo lo que tiene que ver, una vez que uno eligió el plan, el trabajo, la metodología, las maneras de abordar esas temáticas, ya sea a través de proyectos interdisciplinarios, de cómo me voy, digamos, a vincular o relacionar no solo los alumnos o estudiantes, depende en cada nivel, sino también con las otras áreas del campo de conocimiento, con otros espacios, con la sociedad, por ejemplo, que está trabajando en lo civil, hablando de estas temáticas, en temas que tienen que ver con el ambiente, o la no contaminación, o de la ayuda ante desastres naturales, o con defensa civil, en cada una de las jurisdicciones y localidades y demás, siempre tenemos vinculación de estas temáticas. O a lo mejor hay petroleras y hay contaminación en parte o no, y las discusiones que se arman en los diferentes sectores o territorios, como puede ser en Mendoza o en Santa Cruz o en algún otro. Con las mineras. Entonces, la problemática es amplia para analizar. Lo que vos decías lo vinculo a no solo el armado de tapitas, no es solo, digamos, una actividad puntual la que va a definir un avance. Esto es un proceso. Exacto. Tiene que ver con una continuidad, tiene que ver con aparecen algunos términos que son específicos y que son, digamos, importantes abordarlos y conocerlos desde cada espacio curricular, desde cada ciencia, desde cada disciplina o área de conocimiento. Uno a veces pregunta, pero si estoy trabajando, no sé, en biología,
¿Por qué tengo que saber la célula, los nombres específicos de las organelas, o qué lo compone, o la célula vegetal, animal, o ósmosis, difusión? Es decir, un montón de aspectos vinculados a esa temática. Y bueno, estoy estudiando el cuerpo humano, voy a partir a lo mejor de lo particular ahí a lo general, o viceversa. Y en estas temáticas, el trabajo con la tierra, con el suelo, con distintas experiencias y demás, nos van nutriendo. Pero es importante no perder de vista el marco, y no son solo las únicas actividades que siempre podemos vincular, digamos, o desarrollar en las instituciones vinculadas a estas temáticas. Claro, que están bien, pero que creo que para poder tomar conciencia hay que saber, ¿no? Es decir, el conocimiento es importante, estamos hablando de ciencia, y en este caso nos cruzan, como vos dijiste, múltiples aristas o múltiples áreas y ciencias al mismo tiempo. Por eso es interesante saber, porque, por ejemplo, a veces cuando se habla en biología, ¿y por qué un chico dice, ¿por qué tengo que estudiar esto que vos mencionabas, ¿no? La célula, los nombres de la célula. En definitiva, porque si estamos ante un problema ambiental, seguramente también va a afectar nuestro organismo. Entonces, cuidar el ambiente es cuidar nuestro cuerpo, las alergias, las urticarias, bueno, por no poner los glifosatos y irnos un poco más allá, ¿no? Que todos aquellos elementos que generan cáncer y que tiene que ver con la forma de trabajo para la mayor producción por una necesidad de consumo, ¿no? Exacto, y tomándolo holísticamente, porque uno es un todo, entonces está bien, digamos, abordarlo en ese sentido. Quería puntualizar algo en función a la enseñanza de las ciencias naturales, y que esto lo pueden buscar también, estar en los diseños, en el currículum de la provincia de Buenos Aires y en otras jurisdicciones. Para bucear quería dar algunas páginas, como para que lo tengan en cuenta, o alguien que le interese y quiera ampliar, abc.gov.ar, que es la página de la provincia de Buenos Aires. Ahí van a encontrar mucho material. Está la Dirección General de Cultura y Educación, la Subsecretaría de Educación y demás. También argentina.gov.ar /ambientes/contenidos. Hay varias vinculaciones o distintos tipos de propuestas que ayudan o que se pueden avanzar en las distintas instituciones. Bien. Hay algo que puntualizar. Principalmente a mí me interesan todos los niveles, porque creo que todos están muy vinculados y tienen particularidades, pero la educación primaria es clave también en estas temáticas, ¿no? Sin desmerecer, digamos, los otros niveles, porque todos tienen su grado de importancia. Pero en la primaria, por ejemplo, este planteo responde prioritariamente a los derechos que tiene cada niño o niña de construir saberes científicos que no lograrían aprender por sí mismos, digamos, en sus ámbitos cotidianos. Y la idea sería transferirlos, lo que la idea es, una vez que uno lo apropie, lo pueda transferir a otros contextos y situaciones, ¿no? Exacto. Por ejemplo, hoy entendemos la finalidad de la enseñanza de las ciencias como una formación de sujetos críticos, reflexivos, en un contexto social que tiene un tiempo histórico. Es este tiempo el que nos toca y el que nos define como sujeto crítico ante lo que está pasando, ante lo que vivimos, ante lo que nos afecta. Más allá de la curiosidad innata, que es propia de la edad y que uno en esa franja de educación primaria obviamente lo tiene, el aprendizaje o el aprender ciencias naturales puede tener tranquilamente un componente ético, que es decir, cuando uno contempla la dimensión y el compromiso de esas ciencias, los valores de esa práctica científica. También una parte metodológica interesante para analizar en ciencias naturales es avanzar en lo que es indagación. Es decir, aproximar a esos alumnos a que tengan miradas particulares del mundo. Es decir, cómo son las teorías y los modelos científicos, en qué diseño se enmarca ese modelo, pero la enseñanza debe ser constructivista, es decir, basado en la indagación escolar. ¿Qué quiero decir con esto? Priorizar aquellas prácticas centradas en lograr que el alumno construya no solo una explicación como modelo válido en general de todo lo que va sucediendo, sino también una actitud interrogativa frente a estos hechos y fenómenos naturales que lo vinculan o rodean. Por ejemplo, una postura crítica ante los mismos, un proceso de producción que haga algo en función a eso, que valide y después aplique estos conocimientos. Acá no podemos dejar de lado lo que tiene que ver con lo social, con lo que tiene que ver con el otro, con
un trabajo conjunto, con Cooperativo. un análisis colaborativo, ¿no? Ujú. Y Marcelo, coincido con vos en esto porque aparte es una edad entre el nivel inicial y el nivel primario que los chicos son curiosos y para la ciencia no hay nada mejor que aprovechar esa etapa de la curiosidad que tiene que ver con la investigación, de los famosos por qué, ¿no? Los chicos cuando están en la edad de los por qué se preguntan todo y esto es lo que a veces los adultos nos perdemos después, de preguntarnos por qué pasa lo que pasa y ahí dejamos de investigar, ¿no? Entonces creo que en los niños y las niñas hay esto tan natural y que cuando lo aprenden, ¿no? Lo incorporan y a partir de allí, ahí es donde se va a producir el verdadero cambio de este paradigma que nosotros queremos modificar para que tomen conciencia. A veces son los chicos los que dicen en la casa, hay que tirar las cosas en el cesto, o lo traigo en la mochila y lo tiro acá, y después vamos por, no sé, por Panamericana y vemos que de un auto voló una latita de alguien que abrió la ventanilla y arrojó la lata vacía al aire mismo, ¿no? Y esas edades más chicas, como decías vos, van a ser los que van a decirle a sus familiares, mirá, tiró, arrojó tal papel, tal otro, hizo tal cosa. Claro. Es decir, empiezan con ese proceso inicial de indagación y de preguntas. ¿Y por qué está el agua, no sé, de determinado color? ¿O qué es esa mancha negra que aparece en el océano en tal lado? ¿Por qué aparecieron pingüinos muertos? ¿O tienen petróleo? O a lo mejor, no sé, todos los fenómenos de indagar y preguntar con mucha naturalidad. Exacto. Ahora, hay que subir después de eso que vos decís, que es muy atinado, muy oportuno, Juan, es decir, acrecentar esas competencias, porque estamos hablando de competencias en realidad. Claro. Entonces, empiezan con la indagación y la pregunta y podemos seguir con la hipótesis, hipotetizar, tal cosa se produce por, a lo mejor, esto otro o esto otro. Observar, agudizar el poder de observación es clave acá también, porque te va a permitir explorar, si vos observás te va a permitir explorar, experimentar, registrar, comparar datos, ampliar la información que tenías, clasificar esa información, generalizar, para llegar todos en etapas de estadios más evolutivos a medida que avanzamos, ¿no? Es decir, no es lo mismo analizarlo a un nivel inicial y vamos progresivamente avanzando a nivel primario, a nivel secundario, superior, universidad. Es decir, ¿a qué queremos llegar? A generalizar estas acciones que se tomen, digamos, que se vinculen unas con otras, que se pongan en juego, y que también, si vinculamos estas acciones, estamos generando inconscientemente una vinculación con las metodologías científicas, que son fundamentales e importantísimas tener en cuenta. Y que creo que ahí estaría el eje para que en la escuela todo se empiece a interactuar, ¿no? En estas divisiones que hacemos para el estudio de las ciencias, cómo las ciencias se van uniendo en una cuestión que tiene que ver con el desarrollo de la humanidad y qué es lo que ha ido pasando y qué es lo que nos pasa, cómo ha ido cambiando nuestra casa, nuestro hábitat, y a partir de ahí empezar a tomar todos los elementos, desde lo que me da la historia, lo que me da la geografía, lo que me da la matemática, la física, la química, porque todo está interrelacionado. Incluso todo esto que vos dijiste recién, de todas las acciones que hay que hacer, evidentemente estamos haciendo la práctica del lenguaje permanentemente y con un lenguaje científico que es el que corresponde. Yo antes de seguir quiero dejarlo a Lucas porque me está levantando la mano como en la escuela primaria, que quiere hacerte una pregunta, Marcelo, que está muy entusiasmado. Marcelo, buenas tardes. Buenas tardes, Lucas. Sí, yo te quiero preguntar, vos como docente, ¿cómo haces para despertar el interés de esta problemática del medio ambiente en los jóvenes? ¿Ellos se enganchan fácil? En general sí, los jóvenes son muy curiosos ya por naturaleza. El tema es poder escucharlos primero, porque también como les gusta indagar y son los primeros que te van a plantear alguna problemática en función a, si vos vas a abordar este tema a nivel educativo, solamente desde el recurso bibliográfico, desde un punto de vista histórico, pero que no lleva alguna construcción un poco más allá o a un proyecto de acción, es como que, digamos, nos está faltando una parte importante. No es solamente, como podíamos ver en épocas anteriores, digamos, un análisis de un tema desde el contenido y desde alguna proyección, sino ahora la praxis es fundamental. Prácticas es movimiento, es decir, un proyecto integrado,
es decir, una vinculación de algo que está sucediendo en el medio o alrededor de la escuela o en la localidad que atañe y preocupa a los jóvenes, y cómo lo abordamos desde la institución. Y como decía anteriormente, que ahí escuché, no solo es la lengua transversal o lo que podemos trabajar en una sola disciplina, sino integrarlas en un todo. ¿Por qué no hacer un proyecto integrador que aborde la ciencia desde una institución, un proyecto de ciclo de varias áreas, interdisciplinar, que tenga vinculación con organizaciones sociales quizás, y que hagan un ida y vuelta en función a la escuela? Es decir, los alumnos, estudiantes en general, tienen vinculación y van a lo que les interesa. Como así muchas veces te van a hacer un planteo en otras disciplinas de las exactas, como matemática o alguna otra, o física, y te dicen, no, pero ¿para qué tal cosa? O el peso de esto, o ¿para qué estudiar fórmulas? ¿Para qué las tablas netamente de memoria? Quieren saber para qué van a aplicar lo que se les está enseñando. Entonces, yo creo que las ciencias abarcan un mundo muy interesante, una posibilidad súper interesante, Lucas, de abordar una temática y empezarla a trabajar, moldear, conociendo qué interrogantes, qué expectativas tienen, qué los preocupa y qué no. Obviamente que después uno, a nivel educativo, debería llevarlo a un marco de, digamos, ayudado por las nuevas tecnologías, con las posibilidades que tenemos hoy de utilizar en vivo y ver situaciones puntuales de lo que está pasando hoy en nuestro país y en otros países al mismo tiempo, en función al ambiente. Entonces, utilizar las TICs como herramienta es algo cercano a los jóvenes que todo el tiempo están trabajando con las tecnologías, utilizar las redes, los recursos, todo lo que nos ofrece, digamos, en el avance, la inteligencia artificial que ahora está tan puesta de moda y que dio tanto miedo o da en algunos casos, que es un tema para analizarlo fuertemente, a lo que nos interpela y nos revoluciona a nivel educativo. Totalmente. Entonces, ¿cómo no alejarlos, sino cómo incluirlos, cómo acercarlos, ¿no? No sé si me fui muy amplio. No, perfecto. Yo creo que quedó súper claro, Sí. Lucas. ¿Sí? Gracias. Porque, bueno, está bueno escuchar la voz de Lucas. A mí me gusta cuando Lucas pregunta porque va desde la juventud y desde esta otra mirada que por ahí nosotros podemos tener de un pasado, de cómo se enseñaba, para qué se enseñaba, y ahora en esto de trabajar, en tal caso si vamos con un ejemplo de un ABP, ¿no? Del aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, y esto de que no quede intraescuela, sino que salga, ¿no? Trabajando con la comunidad toda. De hecho, esto fue lo que pasó con el reciclado de los residuos en la localidad de Trenquelauquen, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Cuando empiezan a hacer la concientización de cómo reciclar todos los residuos de ese municipio, el trabajo fue desde la escuela hacia afuera, es decir, la municipalidad trabajó con las escuelas y las escuelas hicieron tomar conciencia. Entonces, fíjate, eso dio un resultado excelente, y cómo a partir de ese ejemplo, de ese modelo, la escuela sigue siendo centro de cambio. Sí, por supuesto. Centro de cambio, protagonista, y la escuela entendida como no solo una institución que nuclea alumnos o como algo físico, sino entendida como comunidad, como espacio colaborativo, como lugar donde intervienen las familias, obviamente padres, madres, la familia, la sociedad en general, distintas situaciones, digamos, u organismos que trabajan esta temática y otras, el equipo directivo fundamental, el rol del director en cada una de las instituciones, depende de los niveles o modalidades que le competen, tiene que ser un rol activo, es decir, un rol protagónico que movilice a su equipo docente, docentes movilizados, escuelas que motivadas por equipos eficientes de gestión, logran resultados muy interesantes. Yo brevemente, por los tiempos, tampoco quiero abusar en eso o aburrir, quiero nombrar, ya que estábamos hablando en esta temática, algunos proyectos. Uno puntualmente que hay, vamos a Patagonia, en la localidad de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, zona norte de la provincia, una localidad muy pequeña, pegadito al mar. Una institución, una fundación que se llama Conociendo Nuestra Casa, viene desarrollando hace muchísimos años, más de 20, proyectos que logran acercar y vincular a las escuelas con esta fundación. Brevemente, ustedes la pueden googlear, la localidad de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz. Es un pueblo muy chiquito, pero que está bordeado por la ría Deseado, es decir, por el mar.
la entrada al mar en un encauce de río. Y le da unas características muy particulares, porque tenés el cormorán en cuanto a lo que tiene que ver con ambiente, Claro. flora, fauna, particularidades y demás, y enseña esta fundación en un trabajo conjunto con las escuelas primarias, secundarias y demás de la localidad, con todas las escuelas públicas y privadas, a concientizar a los alumnos. Interpelan y trabajan junto al docente, analizando el diseño curricular, y toman al ambiente como la casa grande, que sería el mundo o la ciudad, Sí. es decir, el país, y van a la casa pequeña, que sería el lugar donde uno vive. Exacto. Cómo preservar, hacen actividad de callas, convocan a las familias, tienen la fundación, digamos, enseñan, dan charlas acerca de las aves, es decir, cómo proteger y cuidar ese lugar. Y el alumno no solo lo vivencia en contenidos con el diseño en cada uno de los años de primaria o de secundaria, sino que lo vivencia en su propia localidad y en su propio medio. Bien. ¿Qué mejor ejemplo para ayudar a tomar conciencia, a cuidar lo que uno conoce y quiere también, y a vincularse no solo educativamente, sino con toda la comunidad, ¿no? Claro, porque poder trabajar de esta manera por tu lugar, por el lugar donde vivís, también tiene que ver con esto, con la identidad, con que buscar el bien común que decíamos recién cuando empezábamos, Claro. ¿no? Desde el preámbulo de la Constitución. Y esta idea de trabajar en comunidad, de que no estamos solos, de que cada uno puede hacer un aporte, de que todo suma, y que en definitiva, si pensamos en conjunto, las soluciones o los resultados van a ser mucho mejor que si pensamos en forma individual y cada uno adentro de nuestra casa, ¿no? Y ahí creo que la escuela es donde cumple ese rol, y estas organizaciones que también se acercan a la escuela es sumamente importante. O sea, tenemos un ejemplo ahí en Puerto Deseado que por ahí lo podemos buscar donde vivamos cada uno, a ver de qué manera nos podemos acercar al municipio en principio, ¿no? Para ver qué es lo que está haciendo desde lo ambiental. Seguro que sí. De esta manera, volviendo también a tomar esos proyectos, esos ejemplos que vos estás comentando, y que a lo mejor hay muchos, yo nombré uno, pero hay muchos en este sentido y en estas temáticas. También en cuanto al equipo docente, es una manera que tienen estos equipos que trabajan con los jóvenes de atender estos diferentes niveles de complejidad al momento de diseñar situaciones de enseñanza que integren el aprendizaje de conceptos y los modos de conocer, ¿no? Y hay una forma de capacitación. Exacto. La integración de las tecnologías digitales en la enseñanza de las ciencias es un punto clave, porque no solo incorpora recursos innovadores a este repertorio de estas prácticas docentes, sino que también integran estas tecnologías al campo de la enseñanza. La formación que decías vos recién, o desarrollo profesional, también debe acompañar un docente formado, un docente que durante toda la vida, porque esto es permanente, yo tengo 30 años de antigüedad en el ejercicio de la docencia en distintos niveles, en distintos, como bien nombrado anteriormente, la posibilidad ya a puestos muy interesantes, de los cuales agradezco y los que he aprendido, pero es una construcción permanente, uno permanentemente en la vida aprende. Claro. Y de acuerdo a su profesión siempre hay que indagar, bucear, leer, acompañar lo nuevo que llega, es decir, los avances que se van produciendo a medida que avanza, digamos, la humanidad, ¿no? Porque si no nos vamos quedando con aquella vieja formación de que siempre estamos repitiendo de memoria los conceptos y nunca vamos a lo que realmente está pasando, que es la actualización, y que los tiempos han cambiado y que por más que uno tenga definiciones por allí de libro, de manual, esas mismas definiciones cobran otro sentido hoy por hoy, ¿no? Totalmente. Claro. Es decir, yo le agregaría promoviendo el diseño de la implementación de variadas situaciones de enseñanza que orientadas a enriquecer, a relativizar y ampliar el conocimiento inicial de los alumnos para aproximarlos a un conocimiento socialmente significativo. Exacto. Es decir, esto va a favorecer los aprendizajes, los modos de conocer, de construir, establece relaciones entre un conocimiento y el otro, estimular la formación de las preguntas de investigación, indudablemente el desarrollo del pensamiento creativo también, la creatividad es muy importante para buscar respuestas, y propiciar un espacio de intercambio de ideas, de resultados, de investigación, es decir,
Todo esto favorece la construcción del conocimiento. Esto se construye, no es algo que se desarrolla, porque lo vamos a tomar, no sé, de marzo a julio y este determinado proyecto y cerró ahí. Los proyectos pueden abrir otros, están en permanente articulación, son proyectos abiertos y bueno, y han surgido muchos aspectos. Ustedes vieron todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico a nivel satelital, con escuelas que han tenido premios, con alumnos que han trabajado robótica, es decir, que han llegado incluso digamos, a montar algunos satélites o a trabajar, digamos, en colaboración o mancomunadamente con diferentes industrias y propuestas. Entonces, lo vemos a diario. Es una cuestión de enfoque, ¿no? Y que la escuela, en definitiva, te va a dar ese marco o esta cuestión que contempla el diseño, la creatividad del docente y la libertad del docente sin miedo a hacer, que creo que eso es fundamental, porque estamos todos, en definitiva, aprendiendo, generando nuevas acciones para obtener mejores logros, y de alguna manera son los estudiantes de ahora los que después van a poder, sí, tener esas competencias o esas herramientas para poder resolver con mucho más tino, tal vez, que nosotros, o que al menos esta generación, donde lo único que hemos hecho es contaminar, ¿no? Y pensar, seguramente, porque nos quedaría un tema que a mí me apasiona, que son las energías alternativas, bueno, que era tantas cuestiones, el análisis industrial, pero yo ya para ir puntualizando y para ir cerrando, porque me parece todo tan interesante, pensar que el tema de lo ambiental no se termina en la escuela, sino que una vez que pasaste la escuela tenés que seguirlo en tu casa, ¿no? Y también a mí me gusta traer el tema del INTA, por ejemplo, cómo el INTA ayuda a desarrollar todo lo que es huerta orgánica, por ejemplo, y al mismo tiempo estás limpiando los fondos de tu casa y de esa forma no tenés cacharros para que ahí se genere el famoso dengue y así sucesivamente. Exacto. En cada lugar está todo interrelacionado. Claro, ¿no? Y esa es la construcción de un ambiente más sano y que creo que todos tenemos que comprometernos, porque que yo tenga limpio el patio, pero mi vecino tenga el agua estancada, ya me está generando un problema en todo el barrio seguramente. Entonces pensar en todos está... Sí, para cerrar puntualmente alguna parte, porque esto la verdad que da para mucho y abro, digamos, la invitación para los que quieran comunicarse o para algunas otras temáticas que la crucen y demás y poder continuar con la charla o estos puntos de vista. Me quedo puntualmente con que, a ver, para cerrar esto brevemente, que el enfoque ambiental orienta los procesos educativos hacia la formación de personas con conciencia crítica y colectiva sobre la problemática ambiental. La conciencia crítica y colectiva es clave para analizar estos problemas. Y también está vinculado a una condición de cambio climático, así como la relación, como decíamos anteriormente, con la salud, la pobreza, la desigualdad social, el agotamiento de los recursos naturales, entre otros aspectos, ¿no? Y a mí que me gusta a veces medir los tiempos, para el 2030 faltan 7 años, 6, porque ya estamos terminando O sea, no tenemos mucho tiempo para poder cumplir todos esos objetivos. Pero creo que si nosotros empezamos a trabajar, sí tenemos allí egresados ya en 6 años. Entonces esos egresados tienen que salir con estas herramientas que decíamos y que tengamos familias que también se interesen por esto y que en tal caso trabajen juntos con los chicos, porque ahí también estaría interesante la familia unida al desarrollo de la ciencia y al desarrollo de lo ambiental. Auspiciar en los niños esto. A veces cuando decís, ¿qué juego le regalo? Regalo un juego de ciencia, ¿no? Sí. Y ahí a través del juego todos vamos a aprender seguramente. Marcelo, yo no tengo más que palabras de agradecimiento que desde tu bello lugar de Mar del Plata hayas destinado todo este tiempo, tanto para grabarnos los videitos que pasamos ayer, como este momento de charla y de preparación. De alguna manera, para dar el puntapié inicial de decir que saliendo de Buenos Aires tenemos tanta gente capacitada y que nos puede enseñar tanto, porque cuando uno va generalmente a capacitar hacia el interior se encuentra que siempre va a ir a aprender, no a enseñar, y aprendemos entre todos, eso es lo importante, ¿no? Así que un infinito
abrazo. Te estamos debiendo el regalito que hacemos siempre acá. Algún día nos vamos a ir a Mar del Plata con Lucas y te vamos a lo sacar llevamos. el regalito. Y si no, encantado, están invitados y si no, venite para seguro, Buenos Aires y, voy a visitar. y hacemos un segundo programa en vivo. Tenés las puertas abiertas y realmente, no sé, Lucas, ¿a vos qué te parece lo que escuchaste? Sí, yo aprendí muchas cosas que no sabía del medio ambiente, o cuando hablaban de biología, me despertó mucho el interés. Muchas gracias, Marcelo. Bien. Es que gracias a vos, Lucas, gracias, Juan. Para mí realmente es un placer este espacio de intercambio, de ida y vuelta, que nunca se agota y que seguramente incluye muchos otros conceptos y abre las puertas para seguir dialogando y avanzando en este ida y vuelta y construcción conjunta, ¿no? Perfecto. Y lo vamos a tomar a Marcelo como base estratégica. Vamos a tomar a Marcelo como base estratégica en Mar del Plata para que desde allí también nos siga juntando voces que quieran participar en el programa, que de eso se trata, ¿no? Que la Argentina, empecemos a barrer, es decir, el barrer en el sentido de recorrido, a la Argentina con todas las experiencias y con toda la gente que tiene algo para decirnos acerca de la escuela o de la enseñanza de los contenidos y cómo la escuela va a ser la institución que realmente siga cambiando a las futuras generaciones para bien. Así que 1.000.000 de gracias, Marcelo. Gracias por tu tiempo, todo nuestro afecto. Y bueno, quedan las puertas abiertas para cualquier otro momentito que sigamos hablando de las ciencias naturales, que nos quedó ahí bastante todavía. Así que gracias Marcelo. Es un placer. Bueno, un gusto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿qué te pareció, Lucas? Genial. La preparación de Marcelo es increíble. Es lindo escuchar a la gente que sabe, ¿no? Y es apasionada. Claro, y que es apasionada, le gusta lo que ha estudiado, para eso se ha formado. Y yo siempre digo, cuando hay alguien que sabe mucho hay que aprender a escucharlo y valorar todo esto, ¿no? Porque lo que hemos perdido por allí un poco es esto de la capacidad de escucha de las ciencias, de los contenidos, ¿no? Entonces, estas cuestiones creo que tenemos que volver a retomarlas porque necesitamos conocer y saber mucho más porque los tiempos han cambiado y porque todos los días se aprenden cosas nuevas. Esto es el mundo que nos toca vivir. Así que yo supongo que ya Coco me va a sacar del aire. Así que bueno, gracias Coco por esta compañía, por el tiempo aquí en el programa. Gracias Lucas y bueno, nos vamos a estar encontrando con todos ustedes y ya les vamos a pasar el videíto a nuestro canal de YouTube que es... Nuestro canal de YouTube es Voces de la Escuela, que ya subiremos el último programa con Marcelo y además nuestras redes que nos pueden mandar preguntas que serán respondidas en vivo. Muy bien, bueno, nos vemos entonces la semana próxima y que tengan una muy buena semana en la escuela y en cualquier lugar que nos toque estar. Gracias. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, transmitiendo las 24 horas